¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a Con Ánimo de Lucro. Ya saben, este espacio de información y análisis económico de confianza, este oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad, la propiedad privada y el respeto a la búsqueda de la felicidad. Hoy hablando de un asunto que nos encanta, uno de esos debates que nos gusta, en el que nos gusta profundizar, y además traeremos a alguien muy interesante que conoce muy bien todos los asuntos de los que vamos a tratar. ¿Y por qué queremos tratar de esto? Bueno, pues porque mañana se celebra en Madrid un encuentro muy importante, un encuentro además que para todos aquellos que quieran profundizar en este asunto, desde luego es una cita ineludible, porque vienen algunos de los mayores autores, pensadores y divulgadores sobre ¿qué? Sobre el debate sobre la energía y el clima. Esa pelea que tenemos algunos con ese dogma que parece más un dogma de fe que una cuestión científica relativa al famoso cambio climático, relativa al uso de las energías fósiles y relativa a la Agenda 2030. Estamos hablando de la cumbre del Foro Internacional de Economía, Clima y Energía, que va a tener lugar en el día de mañana de 9:30 a 8:30 a lo largo de todo el día, sábado 13 de diciembre, en el aula magna de la Universidad CEU San Pablo. Hablamos de la calle Julián Romea 23 de Madrid, cuya entrada son 15 euros. Si buscan ustedes este foro, lo organiza la Universidad Francisco Marroquín y el Instituto Juan de Mariana, y que va a contar nada más y nada menos que con ponentes como Bjørn Lomborg, investigador danés, director en este caso del Copenhague Consensus Center, reconocido entre las 100 personas más influyentes del mundo por Times, y que trabaja con premios Nobel para identificar soluciones inteligentes a los grandes desafíos mundiales. Tenemos también a Michael Shellenberger, una de las personas que más y mejor conocen y que más y mejor ha divulgado a lo largo y ancho del mundo cuestiones relativas, por ejemplo, a la energía nuclear y a las políticas ambientales. Ha sido nombrado héroe del medio ambiente por The Times. Y a John Constable, profesor de Energía, Economía y Civilización en la Universidad de Austin, director de la Fundación de Energía Renovable y especialista en la relación entre energía, riqueza y complejidad social. Son tres ponentes de absoluto primer nivel. Es una verdadera pasada tenerlos en España, a los tres en un mismo foro, y que yo creo que merece muchísimo la pena. Además, intervendrá Manuel Iglesias, que es climatólogo, Guillermo Moya García Renedo, que es investigador del CEU CEFAS, también José Antonio Sáenz de Santa María, Rod Richardson, John Constable, como decíamos, Andy Myers, Vicente Moreno Casas. Es un debate que no nos podemos perder, y que todos aquellos que están interesados en este asunto, bueno, pues tienen mañana una oportunidad de oro para estar ahí. Nosotros hoy vamos a aportar nuestro granito de arena porque vamos a tratar este asunto en profundidad. ¿Por qué? Se lo cuento enseguida. Les decía que queremos profundizar en este tema aprovechando el congreso que tiene lugar mañana, ese Foro Internacional de Economía, Clima y Energía, que organiza, entre otros, el Instituto Juan de Mariana, y que va a tener lugar en la Universidad CEU San Pablo durante todo el día de mañana. Y porque tenemos informaciones precisamente muy recientes del día de hoy en los medios de comunicación, en concreto en Libre Mercado, que nos hablan del chiringuito en el que se ha convertido las políticas climáticas. Publicamos esta semana en Libre Mercado que España se ha consolidado como el quinto país de la Unión Europea que más recauda en impuestos verdes, mientras pelea por ser el país que más empobrece a sus ciudadanos y que tiene la mayor tasa de ciudadanos en riesgo de pobreza y exclusión social. Aún así, somos el país de la Unión Europea que más impuestos verdes recauda. Además, tenemos que el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ha vuelto a poner en entredicho la eficacia de algunos de los programas verdes estrellas de Bruselas. Se trata del programa LIFE, que cuenta con 54.300 millones de euros para apoyar la economía circular, la biodiversidad, el clima y la energía limpia, desde 2021 hasta 2027. Bueno, pues los auditores del Tribunal de Cuentas Europeo han revisado 22 de los 95 proyectos puestos en marcha hasta abril de 2025. De estos 22, 4 proyectos puestos en marcha en España
concluyendo que no está claro hasta qué punto contribuyen a las iniciativas y que no siempre priorizan, en este caso, las necesidades más urgentes de los Estados miembros y de la Comisión. Cabría pensar que con esos 54.000 millones a lo mejor se podrían poner en marcha otro tipo de iniciativas, dinamizar otro tipo de sectores y permitir, por ejemplo, que países como España no estén condenando a la pobreza a más de la mitad de su población activa, o casi, mejor dicho, la mitad de su población activa, como están demostrando los distintos informes a los que tenemos acceso. Que no haya empobrecido de manera lineal a toda la población española con salarios estancados durante más de 30 años, o que hubiera aprovechado ese dinero para dinamizar algunos sectores clave. Perdonen ustedes, ataque de tos clásico de estas fechas en la que nos encontramos. No porque no sea especialmente grave todo lo que estamos comentando. Durante años el debate climático ha estado secuestrado por el alarmismo y por una agenda política que ha convertido la energía en un instrumento de ingeniería social y de recaudación. Recuerden ustedes que aparte de todos los impuestos verdes que se ponen con bases imponibles, con excusas para cobrar estos impuestos, pues cualquier asunto, pues los envases de plástico, qué sé yo, las basuras, la misma tasa de basuras. Tenemos los famosos derechos de emisión. Los famosos derechos de emisión no dejan de ser una suerte de impuesto, una suerte de tasa que se cobra a las empresas dependiendo de lo que quieren emitir o dejar de emitir. De modo y manera que lo que hacen estas políticas climáticas es recaudar. Curiosamente recaudar, ¿verdad? No estamos hablando de que se ponen en marcha iniciativas para que se reduzcan de manera efectiva los gases de efecto invernadero. No. Lo que se hacen es un comercio internacional de derechos de emisión para que paguen más aquellos que más emiten. Eso es lo que tenemos encima de la mesa. Y de modo y manera que economías como la europea, pues no son precisamente economías de las que más gases de efecto invernadero emiten. Las emisiones que produce la economía europea en su conjunto son una parte mínima de todas las emisiones de CO2 que tienen lugar en todo el mundo. De modo y manera que si España, Europa, en su conjunto es capaz de bajar a algún punto las emisiones que se ponen en marcha, las emisiones de gases de efecto invernadero, esto no va a ser determinante para todas las emisiones del planeta, entendiendo que las emisiones de gas de efecto invernadero en realidad están produciendo ese efecto y en realidad están produciendo efectos nocivos para el planeta. Cosa distinta, si me lo permiten ustedes, tiene que ver con la contaminación y los efectos que la contaminación de las ciudades, por ejemplo, las grandes ciudades puedan tener sobre la salud de las personas. Pero atribuir a un efecto que puede llegar a producirse durante las próximas décadas o durante los próximos siglos relativo a las subidas o bajadas de la temperatura global del planeta, de los famosos cambios en el clima que se producen desde que la Tierra es Tierra, desde que se creó el planeta Tierra. Si no, ahí están los dinosaurios y los cambios climáticos a los que fueron sometidos, y no será porque los señores dinosaurios estaban conduciendo coches de combustión o estaban poniendo en marcha fábricas que quemaban petróleo o carbón o gas. Los cambios en nuestro planeta se han ido produciendo, los cambios climáticos se han ido produciendo a lo largo de los siglos. De hecho, nunca hay un clima estanco, siempre se van cambiando a lo largo de los siglos y de los milenios. Por lo tanto, el querer reducir una serie de emisiones durante unos momentos concretos a lo largo del año y que se inviertan precisamente para conseguir esas reducciones de gases de efecto invernadero, para tratar de reducir el calentamiento de la Tierra en unos años concretos, cuando estamos hablando de ciclos que duran decenas de siglos, parece verdaderamente absurdo. Y se ha generado, a lo largo de todo esto, o alrededor de todo esto, se ha generado un verdadero negocio relativo a estos derechos de emisión. De todo esto se va a hablar en el día de mañana, pero hoy queremos hacer nuestra aportación, nuestro granito de arena, y vamos a traer a un grandísimo experto aquí precisamente a hablar de estos temas y de las grandes amenazas que para la prosperidad y el desarrollo están trayendo estas políticas verdes, que no hacen otra cosa que querer recaudar, que querer meter la mano en el bolsillo, que querer regular y que querer decirnos a todos los habitantes de este planeta cómo tenemos
tenemos que poner la calefacción, cómo tenemos que poner el aire acondicionado en verano y cuánta agua tenemos que consumir a la hora de ducharnos. Es decir, se meten directamente en nuestras vidas y nos dicen cuántas horas podemos poner, qué sé yo, un ventilador o con cuánto energía tenemos que hacer la comida en nuestras casas. Un auténtico espíritu regulador, un auténtico espíritu extractivo, un auténtico espíritu en el que se nos llega a decir incluso que lo ideal es que no tengamos nada, no tendrás nada y serás feliz, y que no deja de ser un gran negocio para todos aquellos que mantienen estas estructuras. De todo esto vamos a hablar, pero antes, como siempre, veamos qué trae la portada de Libre Mercado. Tenemos ahora que echar un repaso a la portada de Libre Mercado, que viene candente. De hecho, no nos podemos perder un segundo de actualidad, porque cada minuto que pasa crecen los casos de corrupción en asuntos que también tienen que ver, en este caso, con la economía. Y es que si echamos un vistazo a la portada de Libertad Digital, ya no de Libre Mercado, nos encontramos con que la UCO cerca al gobierno y se persona en Hacienda, Correos y, atención, fijaos el tema que tratamos hoy, el Ministerio de Transición Ecológica. Efectivamente, recordemos que en ese momento quien llevaba este ministerio era la señora Teresa Rivera, que ahora está en Europa y pues evidentemente habrá que esperar a las informaciones que puedan derivarse de los informes que realicen la UCO de estos registros, ¿no? Sin duda, en el marco del caso Leire 10, es en el que la UCO pues ha registrado estos estamentos gubernamentales. Hablamos de Hacienda, Transición Ecológica y Correos. Pero vamos a echarle un vistazo a qué está pasando en Libre Mercado, y es que tenemos que empezar por otro de los escándalos que conocíamos ayer, el caso del rescate a Plus Ultra, que se está investigando precisamente el rescate que se hizo a esta aerolínea que solo tenía un avión cuando se la rescató y que solamente tenía un destino, que era Caracas-Madrid, Madrid-Caracas, era los viajes que realizaba. Se le rescató con 53 millones y sospecha, en este caso, la UDEF, que ese dinero pudo emplearse para blanquear dinero negro que provenía de Venezuela. Y que, como cuenta Miguel Puga, el gobierno de España, de Pedro Sánchez, justificó esta ayuda a la empresa calificando a Plus Ultra como una empresa estratégica. Y dijo lo siguiente: el transporte aéreo en España constituye un sector estratégico por su contribución al turismo, uno de los principales motores económicos del país. Y en este sentido, decían el gobierno, Plus Ultra es una aerolínea de nicho que opera vuelos de larga distancia a países de Latinoamérica, como Ecuador, Perú o Venezuela. Y claro, en este sentido, Libre Mercado, pues pusimos en duda este relato del gobierno, porque evidentemente tan estratégica no parece una empresa tan pequeña. Desde luego que sí. Más asuntos. Bruselas estudia disparar... ¡Oh! ¡Qué casualidad que no estudie reducir de manera drástica los impuestos! No. Lo que estudian los burócratas de Bruselas es que se disparen los impuestos del tabaco y desata una nueva batalla en la Unión Europea. Es una pieza que trae Diego Sánchez de la Cruz hoy al Libre Mercado, en la que destaca que el incremento propuesto para duplicar el precio mínimo de algunos productos de estas características digamos que fijaría también en otros casos un incremento del 55% en este sentido. Y claro, así por ejemplo, pues elevaría el mínimo establecido por kilogramo de 155 euros a 360 euros en el caso del tabaco. Esto es una información que trae Bloomberg y que recoge hoy Libertad Digital. Introduce, como decíamos, otro umbral obligatorio para algunos productos de más del 50% del precio minorista de estos productos. Y, evidentemente, así lo que demuestra la Unión Europea es que, en lugar de desregular, de poner en marcha políticas que realmente vayan en el camino de la libertad, lo que trata es, en realidad, de regular aún más y poner nuevas exigencias. Y luego el otro tema que ya adelantábamos ahora en el comentario inicial, que es que los propios auditores de la Unión Europea no saben si los fondos verdes de Bruselas sirven o no para algo. Sí, es una información que se deriva de un informe del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea que revela que los proyectos LIFE no abordan necesidades urgentes ni tienen tampoco un seguimiento que pruebe su valor. Es una información que trae Marta Arce, por cierto, y por tanto demuestra una vez más lo que hemos comentado muchas veces, que al final, cuando un gobierno, un Estado o una entidad supraestatal, como es el caso de la Unión Europea, pone en marcha programas de macrosubvenciones, evidentemente, primero, el dinero se va a usar mal, se va a emplear en fines
que no eran los correctos y además muchas veces ni siquiera sirven para lo que se dice buscar, que suele ser o bien la transformación económica o la recuperación de un país o de un sector en concreto después de una crisis. Pues vemos que en realidad el Tribunal de Cuentas pone en duda este relato. En fin, estos son los asuntos principales que trae hoy la portada de Libre Mercado. Nos vamos a ir ahora a ver el resto de noticias económicas destacadas del día. Vamos enseguida con ese repaso a las noticias económicas del día, pero antes déjenme que les dé un consejo, sobre todo a todos aquellos que nos escuchan que tienen personas mayores que viven solas y además están a su cargo. Si cuidas a tus padres, por ejemplo desde la distancia, y te preocupa que les pase algo, ya sabes que más de la mitad de las personas mayores de 70 años sufren al menos una caída al año. En caso de que esto suceda, cada minuto cuenta. Cuando hay una emergencia, esto es absolutamente vital. Por eso, el reloj Durcal te protege, estés donde estés, las 24 horas. La ayuda llega en menos de 40 segundos porque el reloj Durcal a lo que se dedica literalmente es a salvar vidas. Consigue con Libertad Digital un año de teleasistencia Durcal con 10% de descuento, el reloj y además 3 meses gratis llamando al 910 888 852 910 888 852 o a través de la web durcal.com usando el código Libertad Digital. Lo vuelvo a repetir, código todo seguido con 2 Ds y en mayúsculas, Libertad Digital. Ahí lo tienen y recuerden que si quieren a sus personas mayores a su cargo, a las personas mayores a su cargo, por favor no hagan que un despiste, un problema, un resbalón pueda pues suponer un riesgo importante para su vida. Gracias a este reloj se salvan muchas vidas. Con ánimo de lucro, con Luis Fernando Quintero. Ahora sí, vamos con el repaso a otras noticias económicas del día que pasan, como no, por el INE, que confirma el dato de IPC de noviembre. El IPC se situó en el 3% en el mes de noviembre, recortando su tasa anual una décima gracias a la bajada de los precios de la electricidad. En este sentido, no obstante, cabe señalar que, como explicó Manuel Fernández Ordóñez en Libertad Digital, esta bajada de precios es fruto del trilerismo del gobierno con la factura de la luz. Además, los alimentos y bebidas no alcohólicas elevaron 4 décimas su tasa anual hasta el 2,8% debido al encarecimiento de los aceites y las grasas, y también de la leche, el queso y los huevos. Con todo, la inflación subyacente aumentó una décima en noviembre hasta el 2,6%. Que es su valor más alto desde diciembre de 2024. Y como nos estaba contando Rubén, pues ese dato IPC que destaca, por un lado, baja por un artificio contable que ha introducido el gobierno en la factura de la luz, pero que no puede ocultar uno de los problemas seculares de nuestra economía y que tiene que ver con el empobrecimiento sistemático de las familias españolas. Y es que la cesta de la compra continúa subiendo. El precio de la cesta de la compra continúa subiendo. Esto lo que quiere decir es digamos el contrario, la cara B. La cara B no es que Mercadona, Aldi, Ahorra Más, Lidl, no sé, en el supermercado, en el Carrefour, en el supermercado en el que ustedes compren, hayan decidido subir los precios de los alimentos porque son malvados especuladores y quieren ganar muchísimo dinero. No, lo que significa es que el dinero que ustedes tienen en su bolsillo, el dinero que ganan cada mes con el sudor de su frente, cada día vale menos. Y como ese dinero cada día vale menos, a los propios productores de esos bienes y servicios que usted compra en el supermercado, de la carne, de las patatas, de las verduras, todos los que tienen que producir esos bienes y los que tienen que distribuirlos, les cuesta más dinero poder producirlos y más dinero poder distribuirlos. Las gasolinas han subido, los combustibles han subido, la luz también ha subido a fin de cuentas, todos los insumos necesarios para poder producir y distribuir esos bienes y servicios han subido, con lo cual el margen de beneficio que tienen las empresas que se dedican a suministrar los productos a estas líneas de comercio, a los famosos supermercados, han elevado el precio. Con lo cual,
lo que quiere decir es que ustedes no pueden buscar el culpable de esas subidas de precios en qué sé yo, en el señor Juan Roch. Juan Roch lo que ha pasado probablemente es que haya tenido que reducir su margen de beneficio, incluso subiendo los precios como lo han hecho hasta la fecha. Ese es el gran problema que tenemos. ¿Y qué es lo que subyace dentro de estos problemas con el IPC? Bueno, pues que las pensiones contributivas y de clases pasivas van a subir en 2026. Debido al dato de inflación confirmado por el INE este viernes, las pensiones contributivas subirán el próximo año en torno al 2,7%, que beneficiará a los 9,4 millones de personas que reciben más de 10,4 millones de pensiones contributivas. También beneficiará a los más de 730.000 perceptores del régimen de clases pasivas del Estado, cuyas pensiones también se revalorizarán en torno al 2,7% el próximo año. Bueno, pues ahí lo tienen. Las pensiones cada vez que van ganando poquito a poco, cada vez más poder adquisitivo, mientras los salarios reales del sector privado en España siguen estancados y lo hacen durante más de 30 años. Claro, en esta situación el problema es que los funcionarios cada vez ganan más, los pensionistas cada vez ganan más, existen cada vez más prestaciones por desempleo, más paguitas, el sector público está cada día mejor pagado y el sector privado, que produce el dinero que se puede gastar luego el sector público, cada vez está más ahogado y más asfixiado en impuestos y en cotizaciones sociales. El INE también ha publicado el índice de referencia para la actualización del alquiler, que se situó en el 2,3% interanual en octubre, su valor más alto desde el inicio de la serie en noviembre del 24. Con este dato de noviembre, este índice acumula 6 meses consecutivos por encima del 2%. Y Hacienda está dispuesta a actualizar para 2026 la deducción en el IRPF para preceptores del famosísimo salario mínimo interprofesional. El Ministerio de Trabajo está negociando con los sindicatos y las patronales el incremento del salario mínimo. En este contexto, UGT y comisiones obreras proponen una subida del 7,5%, lo que supondría un aumento de casi 90 euros mensuales con respecto al nivel actual. Sin embargo, ahora el Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero y según las agencias de información, estaría abierto a analizar la actualización de la deducción vigente en el IRPF para adaptarle a la subida que experimentará el SMI el próximo año. Y tenemos que hablar de Talgo, porque celebra hoy una junta decisiva para su futuro antes de nombrar al nuevo presidente. Talgo celebra este viernes una nueva junta extraordinaria de accionistas en la que se aprobarán los condicionantes necesarios para la entrada en su capital del Estado y del Gobierno vasco, junto con otros inversores privados, con el fin de impulsar su futuro industrial. Una vez se ejecute la operación, los nuevos accionistas nombrarán a un nuevo presidente en Talgo, relevando así a Carlos de Palacio y Oriol, que preside la empresa desde el 2002 en representación de la familia fundadora. En ese sentido, el ministro de Transportes, Óscar Puente, aseguraba el pasado mes de noviembre en un desayuno informativo que la SEPI reclamará un asiento en el Consejo de Administración. Vamos a escucharlo. Alguna habrá, seguramente, ¿no? Es verdad que bueno, tenemos la esperanza de que antes de que acabe 2026 tengamos ya esos trenes funcionando. Vamos a ver si somos capaces, y que también la onda que nos llega es que las pruebas pues están siendo bastante positivas, ¿no? Con lo cual veremos si somos capaces de acortar los plazos, pero ya estamos en retrasos. El Estado va a tener un 8% del capital de Talgo a través de la SEPI. ¿Van a pedir un consejero? Sí. Vale. ¿Y más o menos cuándo estará operativo ese consejero? Espero que desde el primer día. Vale. ¿Sabemos ya el nombre del consejero o todavía no? No. Ya ven, la SEPI, el gobierno vasco, repartiéndose en este caso una firma tan importante como Talgo, que no está exenta de atravesar problemas. De hecho, ha estado buscando, si me lo permiten ustedes la expresión, novio durante mucho tiempo, sin éxito, hasta que el gobierno y el gobierno vasco hayan decidido darse la mano para, poner en este caso la compañía Talgo al servicio de los intereses, en este caso, de SEPI y del gobierno vasco. Una de las informaciones que estábamos conociendo muy recientemente, de hecho en el día de ayer, es que precisamente Óscar Puente lo que está haciendo ahora es buscando la compra de nuevos trenes en China. Yo no sé esto cómo le sentará en este caso a Talgo, pero bueno, es una de las informaciones que tenemos. Y terminamos en clave internacional porque Financial Times tiene su nueva persona del año y está relacionada con el sector de la IA. El periódico ha elegido al consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, como persona del año. El diario destaca además el papel que ha desempeñado el cofundador de Nvidia en la transformación que ha convertido a los chips en el motor de la fiebre de la IA que arrasa el mundo empresarial y financiero. De hecho, en el 25 se convirtió en la empresa más valiosa del mundo al superar los 5 billones con B de dólares de capitalización bursátil.
Bueno, pues hasta aquí toda la información económica del día, el repaso a la portada del Libre Mercado, también hemos hecho el comentario inicial, ya solo nos falta irnos directamente a la tertulia de hoy. 12 y 34 minutos de la tarde, 11 y 34 en Canarias, momento de arrancar aquí en Con Ánimo de Lucro, el tiempo de tertulia. Me sigue acompañando mi compañero Rubén Folguera. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, aquí seguimos. Y nuestro invitado de hoy, que nos ha costado, pero al final le hemos traído, además aquí al estudio, y no nos ha costado, no por falta de ganas, sino porque cuestiones logísticas nos lo han impedido en otras ocasiones. Nos acompaña Luis Ignacio Gómez, que es director del Máster en Economía Ambiental de la Universidad Francisco Marroquín, bioquímico, emprendedor, docente y un grandísimo especialista en esto de pues el medio ambiente, las políticas verdes, el cambio climático, las energías fósiles. Ignacio, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por vuestro empeño en traerme aquí, porque creo que os he tenido que decir que no 3 o 4 veces. Y pero no era porque no estuvieras manía. No, simplemente es que no coincidía, efectivamente, como dices tú, un tema logístico más que otra cosa. Y por fin estoy aquí, no solamente con vosotros, sino aquí en vuestro estudio, en presencial, que me encanta. Sí, muchas gracias. Pues a nosotros nos gusta más porque es verdad que al final un programa de las características de Con Ánimo de Lucro, que es diario, que además lo tenemos en una franja horaria que no se puede mover y es riguroso directo, no siempre podemos contar con las personas con las que querríamos contar de manera presencial y lo hacemos por teléfono. Por eso es tan agradable que alguien como tú esté con nosotros en directo en este programa para hablar además de un tema que Rubén no me dejará mentir, nos encanta, pero tampoco es que lo hayamos tratado tanto en Con Ánimo de Lucro. Yo creo que en alguna ocasión sí que hemos estado hablando de energía, clima y medio ambiente, pero desde la óptica que tenemos en esta casa, que es el de la sensatez, al final. ¿Por qué resulta tan difícil... no sé si llamarte Luis Ignacio. Ignacio, ¿siempre te llamas Luis Ignacio? Luis Ignacio. Luis Ignacio, ¿por qué es tan difícil tener sentido común en estos asuntos? Bueno, pues porque desgraciadamente nosotros todos, que somos opinión pública, bueno, vosotros generáis opinión pública, yo soy opinión pública, yo soy... Y publicada. Y publicada también a veces. Nos vemos muy influenciados por determinadas corrientes mediáticas que, bueno, pues terminan de alguna manera conformando nuestra forma de pensar, ¿no? Nuestro modelo mental. Y muchas veces estos modelos mentales que generamos de manera involuntaria en muchos casos van en contra o no nos permiten ver pues, determinados cambios de paradigma, ¿no? Y esto hace muy difícil a la mayor parte de las personas, a nosotros, estoy hablando en primera persona del plural, nos hace muy difícil percibir cosas que realmente están ocurriendo en la realidad, porque, bueno, pues estos modelos mentales, como digo, nos lo impiden, ¿no? De alguna forma. Se ha demonizado muchísimo el uso de combustibles fósiles durante los últimos años, llegando a otorgar o arrogarse las autoridades comunitarias, en el caso de Europa, grandes estructuras internacionales como la ONU a lo largo de los últimos años, la potestad de regular la vida de las personas en función del peligro que supone el uso de los combustibles fósiles para nuestra propia vida, agitando un fantasma que a mí me recuerda en muchas ocasiones al que se agitó por el uso de la energía nuclear en su día. Es muy peligroso, te vas a morir si te ponen una central nuclear al lado, cuestión que he vivido en primera persona cuando era niño. Pero poco más allá, o sea, sin demasiadas evidencias científicas. De hecho, una información que tenemos en el día de hoy, el Libre Mercado, y que nos firma nuestra compañera Marta Arce, la hemos comentado hace un minuto, los propios auditores de la Unión Europea no saben si los fondos verdes de Bruselas sirven o no para algo. Claro, ya llegamos a un momento en el que se empieza a vérsele las costuras a todo esto, ¿no? Me acabas de tocar. Has tocado 3 temas en una parrafada. A ver si soy capaz de desglosarlo un poquito. Primero, el foco a la hora de regular, vamos a utilizar esa palabra, a la hora de regular el uso de combustibles fósiles, el foco se ha puesto en el sitio inadecuado. A todo el mundo nos han contado, y nos lo hemos creído, ojo, nos lo hemos creído,
que el problema de utilizar combustibles fósiles fundamentalmente son las emisiones de dióxido de carbono. Y ese no es el problema fundamental del uso energético de los combustibles fósiles. El problema fundamental, que sí afecta a la salud de las personas y sí afecta al medio ambiente, del uso de combustibles fósiles está en la producción de óxidos de nitrógeno, en la producción de micropartículas PM2.5, PM10, en la producción de hollines que disminuyen el efecto albedo del planeta Tierra, sobre todo en las superficies, tanto en el Ártico como en las zonas altas de las cadenas montañosas, donde sigue habiendo glaciares. Es decir, en lugar de habernos contado todo esto, bueno, pues nos han contado una película. Y no solamente nos han contado una película, sino que además le han puesto un impuesto al objeto de la película para financiar, bueno, pues determinados proyectos que igual algunos tienen sentido y otros no tienen ningún sentido, pero se hayan perdido el foco. Si lo hubieran explicado desde el principio, como Dios manda, desde mi punto de vista, es decir, si la exposición a los humos producidos por lo que quemamos genera problemas serios de salud, y genera problemas de alteración y cambios en el albedo del planeta Tierra, pues a lo mejor nadie hubiera protestado. ¿Qué ocurre? Este tipo de cambios de paradigma se dan sin necesidad de la intervención del legislador, y entro en el segundo punto de tu parrafada. La humanidad se ha pasado toda la historia generando este tipo de cambios de paradigma. Si hoy disfrutamos de bosques en Europa, es porque en su día nos pusimos a quemar carbón. Si no hubiéramos puesto a quemar carbón, hubiéramos acabado con toda la madera que había en el continente, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque nuestra fuente principal de energía y nuestra fuente principal de calefacción y nuestra fuente principal para cocinar era la madera. Y hacíamos barcos con madera, y los barcos de acero, las máquinas, los respiradores automáticos de pulmón que utilizamos hoy en los hospitales para que nuestros enfermos no fallezcan, los derivados plásticos que utilizamos para que los tratamientos médicos sean cada vez más higiénicos. Bueno, pues todo esto viene... Las pinturas, sí, que todo esterilizan esto, los quirófanos. Todo esto viene de que, bueno, pues hubo un cambio y en un momento determinado la humanidad, sin necesidad de que hubiera habido un legislador que lo dictase, dijo, oye, es más interesante quemar carbón o quemar petróleo que quemar madera. Y con el petróleo, pues lo mismo. Imaginémonos que no hubiéramos descubierto el petróleo y que, bueno, hubiera aparecido otra cosa nueva, diferente, porque es lo que nos caracteriza a los seres humanos. Pero en aquel momento el petróleo sustituyó directamente todas las aplicaciones que se hacían del aceite de ballena, con lo cual la presión sobre la población de cetáceos en el planeta disminuyó drásticamente y de manera radical. ¿Qué ocurre ahora? Ahora ocurre que lo que tenemos que... no es que se estén cayendo de la higuera, porque no lo hacen, hay muchos intereses económicos en ello, pero la opinión pública necesita no formación, sino información. Información veraz de qué se hace con esos dineros, de qué se hace con nuestros impuestos, de cuál es el paso siguiente a seguir, de cómo está el mercado, es decir, nosotros, porque esa es otra historia. El mercado no son unos señores raros que viven fuera del planeta. No, yo soy el mercado. Nosotros somos los que de alguna manera estamos marcando el paso hacia un nuevo cambio de paradigma. Correcto. Hablas, Luis Ignacio, de que se han creado muchos intereses económicos. Y es verdad que cuando uno rasca un poco y se asoma al entramado de intereses que hay detrás, te das cuenta de que hay un auténtico mercado de los famosos derechos de emisión. Decimos, los distintos reguladores se han puesto de acuerdo en que no van a reducir las emisiones de dióxido de carbono, que parece que es el gran satán, ¿no? del medio ambiente, sino que lo que vamos a hacer es cobrarlas. No las vamos a reducir, las vamos a cobrar como incentivo para que no tengan lugar. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues que no se han reducido. Lo que han hecho ha sido cobrarse y generar un negocio en el que si tú quieres emitir más tienes que comprar más de esos derechos y se los pueden comprar a otro que a lo mejor ha generado una manera de producir en el que se pueden reducir esas emisiones. Pero al final lo que se ha producido es un negocio muy grande que tampoco ha permitido una reducción drástica de las emisiones de dióxido de carbono y es más,
has creado polos de emisión que además se han salido de esos protocolos y siguen emitiendo lo que les da la gana, de modo y manera que tú, por mucho que reduzcas esas emisiones en distintas latitudes del planeta, en Europa o si quieres en Estados Unidos, que tampoco lo están haciendo, pues no vas a conseguir ningún tipo de efecto. Eso sí, lo que has alimentado es una suerte, no sé cómo decirlo para que se entienda bien, ¿no? Una suerte de mercadillo global en el cual hay un montón de intereses y de instituciones que se dedican a repartir casi a placer el fruto de esos cobros, ¿no? Entonces ahí tienes empresas o tienes instituciones como el Banco Mundial o tienes instituciones como la ONU, etcétera, con distintos programas que va repartiendo dinero a iniciativas relativas con a la economía circular. Tú le pones a un negocio economía circular y ya tienes derecho a que el Banco Mundial te suelte 53 millones de euros para que montes tu chiringuito. Claro, el nivel de intereses que hay detrás de todo este negocio es enorme. Detrás de todo este negocio está también la famosa Agenda 2030. Desarmar esto es muy complicado. Por no decir prácticamente imposible, desde las posibilidades institucionales que tenemos los ciudadanos hoy. Correcto. Vamos a decirlo así. A ver, el mercado de certificados y bonos de dióxido de carbono lo que ha generado es una increíble fuente de ingresos para conseguir... Hay una cosa que está en todos los escritos del comienzo fundacional del IPCC y del comienzo fundacional del movimiento, vamos a llamarlo, globalista, ecologista. El concepto es claro. Esto se trata de redistribución de riqueza. Pero no de redistribución de riqueza tal y como lo hace el mercado, sino yo soy el que va a decidir quién va a recibir mis fondos y quién no va a recibir mis fondos. ¿Qué ocurre? Bueno, pues esto ha generado determinadas perversiones, tanto a nivel de mercado como a nivel de instituciones. Hay países en los que la corrupción campa a sus anchas. Estoy pensando ahora mismo en África, en algunos países hispanoamericanos, debido a que quieren captar este tipo de dineros, y además porque creen que tienen derecho a ello, y entonces esto lo revisten, es el mismo dinero, ojo, esto lo revisten de, bueno, esto es una especie de restitución por los años de colonialismo, esto es este tipo de cosas. Sacar esto de la mente de las personas, extraerlo, analizarlo de una manera más racional, es tremendamente difícil, es muy, muy, muy difícil. ¿Qué ocurre? Que al mismo tiempo, esto lo que ha fomentado son los procesos normales que sí se dan en la humanidad. Innovación. A ver, ojo, es que hemos dado pasos importantísimos adelante en la generación de energía a partir del viento o en la generación de energía a partir del sol. Estamos empezando ahora a dar pasos importantísimos en su almacenado, porque nos hemos dado cuenta de que habíamos olvidado el tema de la intermitencia, ¿no? Y por fin estamos pensando en cómo almacenar y recuperar esa energía que tenemos que terminar tirando al suelo, ¿no? Desarrollo de nuevas tecnologías, por ejemplo, de aplicaciones nucleares, los mini reactores, los reactores de sales. Se están moviendo un montón de cosas que nos van a dejar dentro de 15, 20 años, calculo yo, delante de un paradigma completamente diferente del que teníamos en el 2010. Y esto es lo que no se está contando. Porque resulta que, yo no sé aquí en España, porque no vivo aquí, pero en Alemania, sí, nos hablan mucho del aumento del aporte de las energías renovables al aparato, a la máquina, a la complejísima maquinaria energética alemana, pero no nos cuentan que los niveles de producción se han mantenido gracias a dos factores fundamentales. Uno, seguimos quemando carbón en Alemania y gas en grandes cantidades. Y dos, estamos importando energía negra, es decir, de carbón de Polonia, y energía nuclear de Francia, a precios altísimos. Entonces, esta cara B tampoco la cuentan. Es la cara A, que es la buena, que es la de mira las placas solares, mira los parques eólicos, que es verdad, están ahí, están funcionando.
Pero lo que es inevitable, que es a lo que voy, es que nuestra capacidad innovadora, nuestra capacidad de generación de nuevas tecnologías nos va a permitir salir y dar solución a estos problemas que nosotros mismos hemos creado. Estoy pensando pues, en la geotermia, estoy pensando, eso puede ser un bombazo, estoy pensando en sistemas de almacenado de energía con maquinaria gravitacional. En Alemania están probando en antiguas minas de carbón, con la energía que yo obtengo, que me sobra de mis turbinas eólicas, lo que hago es levantar unos pesos 1.500 metros en el fondo de la Tierra, y cuando necesito esa energía lo que hago es, bueno, pues convierto mi energía potencial en energía cinética, soltando, y esa energía la puedo volver a la red. Es decir, estamos inventando, que es lo nuestro. Lo nuestro es inventar, lo nuestro es innovar, lo nuestro no es obedecer leyes, que Eso también, es. que también. Pero el legislador no va a ser el padre, del cambio de paradigma energético del planeta Tierra. Por mucho que lo esté persiguiendo. Sí, porque claro, es lo que claro. persigue. Y de hecho ya te diría que si nos vamos atrás una década, casi lo ha conseguido. El famoso sello ESG para que las empresas inviertan únicamente, o que los inversores solamente inviertan en empresas que tengan el famoso sello ESG, cómo se ha proscrito a los propios combustibles fósiles durante años, provocando unas ineficiencias en el sistema brutales, haciendo que se pierda mucha inversión dentro de ese sector cuando la demanda de petróleo no ha dejado de subir durante los últimos años y ha convertido a grandes campeones, porque han caído por el camino muchos que podrían haber desarrollado buenas tecnologías y no lo han hecho, precisamente porque el legislador dijo: esto es el gran Satán y hay que combatirlo, ¿no? Y eso genera también unas ineficiencias tremendas, y lo ha hecho durante los últimos años. Pero la innovación, fíjate que estabas comentando algo que a mí es una de las cosas que más me obsesionan, ¿no? El cómo el ser humano, si le dejas en su libre albedrío, y la función empresarial que también desarrolla el ser humano, permite que a lo largo de los años también hayamos sido capaces, en paralelo, además de innovar mucho en la generación de energía eléctrica, también en la eficiencia en los consumos. Sí, claro. O sea, yo cuando era pequeño todas las bombillas eran incandescentes y consumían un montón, y además se rompían cada 2 por 3 y tenías que cambiarlas. Ahora ya no te imaginas poner una bombilla incandescente, aparte que no las encuentras. Son todas LEDs, son mucho más eficientes. Las cocinas de inducción son muchísimo más eficientes. La aerotermia, cuando calientas una casa, es infinitamente más eficiente que las bombas de calor clásicas, o la calefacción por conductos con agua caliente y calentadores de gas, ¿no? Quiero decir con esto que el propio ser humano lleva en su naturaleza el generar soluciones a los problemas que tenemos. Y esto es algo que parece que los reguladores se olvidan de manera sistemática, pero yo cada día soy más... cada día viro más a pensar que no es que sean ineficientes porque sí, o por naturaleza, sino por interés. Y es que estábamos hablando de un negocio generado alrededor de todo lo que tiene que ver con la industria climática, que ya empieza a ser un poco escandaloso. A ver, yo no sé si hay intereses espurios. De verdad que no lo sé. Lo que sí sé es que la condición humana es la que es. Y la condición humana lo que nos dicta es que, imagínate ahora, Luis Fer, que yo soy un político. Y me levanto un día por la mañana y tengo una idea mágica, de estas que tienen los políticos a veces. ¡Bah! Tengo una idea, voy a solucionar los problemas de todo el mundo. Voy a mejorar la vida de todo el mundo, y es una idea mágica. Y con esta idea voy a una campaña electoral y gano las elecciones. Entonces yo esto imprescindiblemente de plasmarlo en un cuerpo legal. Lo plasmo en un cuerpo legal, y la intención que yo tenía era precisamente la de facilitar y mejorar las condiciones de vida de mis ciudadanos. ¿Qué ocurre? Que las intenciones, yo como político sigo siendo Luis Ignacio Gómez, es decir, sigo siendo un ser humano que se va a equivocar, porque nosotros nos equivocamos todos los días. Somos falibles, sí. Todos los días. Entonces va a tener consecuencias indeseadas. Y voy a obligar con ello a mis ciudadanos a paliar, gracias a la innovación y a procesos adaptativos, a pelear con esas
consecuencias indeseadas que van a nacer de mi ley. Y ese proceso es un proceso al que llevamos asistiendo, vamos a olvidarnos del régimen comunista en Europa del Este, pero llevamos asistiendo a él pues desde antes de la Primera Guerra Mundial. Y eso siempre ha sido así. Y por eso siempre hay ese movimiento paralelo, disono, es decir, no se producen al mismo tiempo. El legislador propone, las consecuencias son las que son, y nosotros, Homo sapiens, lo que hacemos es corregir esas consecuencias negativas mediante la innovación y mediante el aumento de la efectividad. No funciona lo del legislador por una razón muy sencilla, porque el legislador suele olvidar uno de los principales elementos de información de que disponemos para manejar los recursos escasos. Y atención, todos los servicios ecológicos del planeta Tierra son recursos escasos. Y la manera de manejarlos es con una política real de precios. Es decir, el precio es el que a mí me da la información que yo necesito para saber si estoy sobreutilizando un recurso o no. Y claro, cuando yo me meto como legislador y regulo precios, altero esa información. En alterar esa información se producen, bueno, pues los desastres ecológicos que yo he podido ver de primera mano en la antigua Alemania del Este, que luego hemos tenido que llegar nosotros a poner mucho dinero de nuestros impuestos para recuperar esas áreas y devolverlas al disfrute de la población, por ejemplo, en la ciudad en la que yo vivo, ¿no? Y ese es el punto, es así. Rubén, no sé si tenías un apunte que hacer. Bueno, a mí me parece muy interesante, sobre todo cuando Luis Ignacio está poniendo el foco en que es una cuestión de paradigmas, porque uno de los grandes mitos del ecologismo radical es su concepción de la naturaleza como una Arcadia virgen, que el ser humano no interviene sobre ella, cuando en realidad la relación, digamos, sociocultural del ser humano con la naturaleza es, valga la redundancia, natural. Es decir, lo normal es que el ser humano intervenga en la naturaleza y, de hecho, cuando hablamos incluso de naturaleza virgen, es virgen precisamente porque el ser humano así lo decide y, por tanto, incluso la virginidad de la naturaleza es una construcción y fruto de la decisión propia del ser humano. Por tanto, este idílico mundo en el que nos presenta el ecologismo es totalmente falso y hay que... No, es falso, hay que establecer esto, digo, porque, como bien explicaba Luis Ignacio, no podemos tratar de caminar hacia un modelo fuera, o sea, digamos, sin ningún tipo de emisión, sin ningún tipo de intervención en la naturaleza, porque eso se va a seguir dando. A ver, todo lo que hacemos Homo sapiens en nuestro entorno natural tiene un impacto. Pero es que todo lo que hacen los elefantes en su entorno natural también lo tiene. Lo que no podemos hacer de ninguna manera, si queremos entender realmente cómo funciona esto, es sacar al ser humano de la ecuación. En el máster que yo dirijo, en los cursos que yo imparto, sobre todo en el curso de ecología, una de las cosas que dejo muy claras a los alumnos desde el primer momento es que nosotros somos parte intrínseca del medio ambiente. No somos un agente externo, no somos unos marcianos que hemos venido aquí. Exacto, no, somos parte intrínseca. Yo siempre les invito a que se vayan a Google y miren fotos, y busquen fotos de Europa. El paisaje europeo hoy, 2025, estamos terminando el año, excepto muy pequeñas partes en Polonia, muy pequeñas partes en los Alpes, alguna zona en Pirineos y alguna zona en Picos de Europa, es antropogénico. Todo lo que vemos lo hemos hecho nosotros. Los bosques, los campos, absolutamente todo, aquellas colinas tan hermosas que nos gustan tanto con sus árboles, eso lo hemos hecho nosotros. Las dehesas en España. Bueno, las dehesas en España. Lo hemos hecho nosotros. Entonces, sacar al Homo sapiens de la ecuación que le es propia, es decir, del medio en el que desarrolla su actividad, su vida, es perfectamente absurdo y un gravísimo error epistemológico que conduce, lógicamente, el ecologismo en sí mismo no es negativo, pero es que del ecologismo nace una tendencia totalitaria, pero también nos ha enseñado a los demás, a mucha gente que no vivía consciente de ello, de que, oye, prefiero salir al campo los sábados a disfrutar del bosque antes que salir al campo los sábados a ver un bosque quemado o destrozado o lleno de porquería. Y eso es muy positivo. Pero claro, para hacer eso yo necesito tiempo libre los sábados y para tener tiempo libre los sábados necesito prosperidad. Claro. Y si vivo en una cultura
de subsistencia, el sábado por la mañana lo que tengo que hacer es salir a buscar comida para mis hijos. Y entonces no ibas a poder. Y entonces me da lo mismo cómo esté el bosque. Luis, quédate porque vamos a alterar un poco los timing del programa y después del informativo al que nos vamos ahora mismo, regresamos un ratito contigo más. Aquí estoy. 1:05, 12:05 en Canarias. Seguimos en directo en Con Ánimo de Lucro. Estamos con el director del máster en Economía Ambiental de la Universidad Francisco Marroquín, divulgador ambiental, amigo de este programa. Por fin le tenemos aquí. Luis Ignacio, vamos a ampliar esta tertulia hoy, gracias a Dios que te tenemos aquí, porque vives fuera de España y tenerte aquí no es fácil. Así que te vamos a aprovechar un poquito más. Pero todos los días hasta ahora, Luis Ignacio, hacemos una pequeña visual sobre lo que está haciendo el mercado. Así que hoy vamos a contar cómo esa rebaja de tipos de la Reserva Federal norteamericana y esa advertencia de Jerome Powell de que todavía puede haber 2 más el año que viene, pese a que ya empieza a haber discrepancias dentro del seno de la Reserva Federal, también como la semana que viene tendremos decisión sobre política monetaria en el Banco Central Europeo, pues parece que las bolsas siguen contentas, siguen con ganas de mantener el rally alcista. Al menos eso es lo que está haciendo o demostrando el IBEX 35, que sigue cotizando al borde de los 17.000 puntos, 16.970, según nos muestran las pantallas de información en tiempo real, con un IBEX que aumenta un 0,52%, siendo Ferrovial y ArcelorMittal las compañías que más suben hasta ahora, un 2,25% Ferrovial y ArcelorMittal un 2,06%, y siendo los bancos CaixaBank y Unicaja Banco los que más bajan, un 0,29% y un 0,22% respectivamente. Bueno, pues esta es la información de bolsa a esta hora, pero vamos a continuar con este debate que manteníamos con Luis Ignacio Gómez, a quien le vamos a preguntar ahora por un evento que tiene lugar mañana, que ya le hemos adelantado en el comentario inicial, que es una conjunción astronómica en los temas de los que estamos comentando, porque aparte de contar contigo, con The Good Mafo va a estar también, ¿verdad? Sí, nuestro también. amigo Manuel Fernández Ordóñez. Vamos a tener a Lombard, Sí. entre otros, que es quizá uno de los grandísimos divulgadores que tenemos en el mundo. Schellenberger también va a estar con nosotros en este foro, que impulsan la Universidad Francisco Marroquín, el Instituto Juan de Mariana, y que va a ser una conjunción fantástica en Madrid para el día de mañana. Sí, desde la Francisco Marroquín, desde el Juan de Mariana y la Universidad de las Hespérides nos propusimos en su día organizar un encuentro internacional en Madrid. Más que nada, lo que te comentaba antes, para informar. Es decir, lo que se trata es de, en lugar de formar, en lugar de lanzar ideas, en lugar de lanzar consignas, informar realmente a quienes acudan al foro mañana en las instalaciones del CEU, gracias al CEU, que ha puesto a su disposición uno de sus grandes salas de actos. ¿Qué es lo que realmente está pasando? Y lo queremos hacer no solamente trayendo a primeras espadas a nivel internacional y a nivel nacional que nos puedan deleitar con 1 hora de conferencia, que también. No, hemos organizado mesas de debate en las que los participantes son tremendamente relevantes, cada uno en su campo. Van a tener muy poco tiempo para contarnos sus aventuras, yo también, evidentemente. De lo que se trata es de debatir y de discutir con los asistentes, con sus preguntas, intentar dar respuesta a las inquietudes de la gente que participa, ¿no? Es el primer foro, y se llama primer foro porque va a haber un segundo, y va a haber un tercero, y va a haber un cuarto. Y vamos a intentar traer siempre de fuera de España a aquellas personas que, a nuestro juicio, de mejor manera representan los ideales de los que veníamos hablando hasta ahora con nosotros aquí. Innovación, realismo, ciencia, por cierto, muy importante ver las cosas desde la óptica de la ciencia, no desde la óptica de la política. Y bueno, pues mañana yo invito a todo el mundo que todavía no había oído hablar de esto, que se vaya a la página web del Instituto Juan de Mariana, por ejemplo, y busque el primer foro internacional Energía, Clima y Economía, y bueno, pues se va a quedar sorprendido del gran cartel de personas que traemos. Es espectacular. Y bueno, pues quedan todos invitados, evidentemente.
Ponencia, en tu caso, de 6:15 a 7:30, si es que la programación no ha cambiado. Energía en busca del mix perfecto. Lo modera Luis Ignacio Gómez, a quien tenemos aquí, y vas a contar en la mesa con Pablo Losada, de la UFM, con Manuel Fernández Ordóñez, que es de Gutmafo, conocido en esta casa como de Gutmafo, y con Alberto Gómez, Adara Ventures. Es la mesa que moderas tú. ¿Qué esperas de tu mesa en concreto? Bueno, pues una visión realista de cuál es en estos momentos la situación del uso de las fuentes de energía a nivel global, del provecho que obtenemos de cómo manejamos esas fuentes de energía a nivel global, y sobre todo vamos a ver también cuáles son las perspectivas de futuro, hacia dónde vamos, hacia dónde caminamos. Y lo que os comentaba antes, alejados de aquello que pretende el legislador, sino muy cerca, muy arrimados a aquello que realmente está ocurriendo, porque están ocurriendo cosas sin necesidad de que se haya legislado sobre ello. Y creo que en el panel vamos a tener 3 visiones bastante diferentes que van a generar debate, no solamente entre ellos, entre los panelistas, sino sobre todo, que es lo que yo quiero como moderador, me interesa muy mucho que participe el público, los asistentes. Un panel de este tipo con estas personas sin participación de los asistentes es un panel cojo, ¿no? A las 4 tenemos a Michael Schellenberger. Aquellos que se hayan interesado alguna vez por estos temas, seguro que han topado con Michael Schellenberger, con alguna de sus charlas TED o con algunos de sus artículos. Su libro, No hay apocalipsis. Sí, claro. Bueno, y además una charla, yo creo que que tiene mucho sentido, de crecimiento y política del miedo. Un poco de política del miedo, sí que hemos hablado en la primera parte del programa contigo, Luis Ignacio, no tanto de decrecimiento, que a mí personalmente me parece un verdadero contradios, si me lo permites, dentro de lo que son las políticas que se quieren llevar a cabo ahora, ¿no? Es renunciar a la esencia del ser humano. A ver, sin temor, o dicho de otra manera, sé que esto va a sonar muy radical. Solo desde el crecimiento económico y solo desde la prosperidad vamos a ser capaces de sobrevivir nosotros y permitir y favorecer y facilitar que sobreviva el entorno natural en el que desarrollamos nuestra actividad. Desde la pobreza, desde el decrecimiento, los objetivos que nos fijamos como, vamos a llamarlo así, buenos, entre comillas lo de bueno, son absolutamente inalcanzables. Correcto. Y es que es tal cual. Y es así. O sea, yo cada vez que veo lo del famoso decrecimiento, que es, por cierto, y hay que decirlo así, una de las... es uno de los, digamos, mantras que conducen la acción política de uno de los, del jefe de gabinete del presidente del gobierno, ¿no? Sí. Y ha imbuido de todo ese espíritu la política medioambiental y energética que ha traído este gobierno. A lo mejor por eso hizo un apagón. Dijo, a ver si la gente sobrevive sin electricidad y podemos quitar la electricidad unos días al año. Por cierto, electricidad, que siempre me gusta recordarlo, ya sucede 2, 3, 4 días al año que desde Red Eléctrica descuelgan el teléfono y le dicen a la gran industria española, apaguen las máquinas que nos quedamos sin energía para todo el mundo, ¿no? Es curioso, ¿no? Que en un país que ha presumido, o que un país que tiene potencia instalada para el consumo de 3 Españas, tenga que pedir a la gran industria que deje la energía, ¿no? Porque seguimos sin hacer lo que se debe de hacer, que es almacenar la energía que generamos en exceso para recuperarla cuando no generamos energía. No siempre sopla el viento, no siempre luce el sol, pero chico, no pasa nada, si la has guardado, cuando no tienes viento o no tienes sol, la vuelves a soltar y no tienes ningún problema. Además, en ese y luego, caso... bueno, de esto Mafo sabe mucho, y luego está el tema de, lógicamente, mantenimiento de la red, hace falta una fuente estable, pero esto, desde el punto de vista cuantitativo, si pensamos en pequeñas centrales de gas o incluso en 2, 3 centrales nucleares, no estamos hablando de grandes números. El gran aporte energético vendría de la eólica y la solar, pero claro, hay que hacerlo con racionalidad. Habrá quien te acuse de haber dicho ahora mismo que lo único capaz de salvar el planeta es el capitalismo.
Seguramente, seguramente. Pero yo es que también es una cosa que yo a mis alumnos intento... No es una cuestión de ideologías. Lo único capaz de salvar al planeta somos nosotros. En nuestra acción, en nuestro intercambio, en nuestra capacidad de relacionarnos, de intercambiar, de distribuir las labores de trabajo. Ahí está la solución a nuestros problemas. Bueno, pues no se me ocurre mejor manera de acabar esta tertulia que esta reflexión de Luis Ignacio Gómez. Me quedaría contigo hablando 2 horas. Espero poder hacerlo muy pronto. Ya sabes que me tienes a disposición. Bueno, pues Luis Ignacio Gómez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a vosotros, de verdad, Luis. Encantado y un saludo muy cordial a todos tus oyentes. Es un placer. Nosotros hacemos nada, una pequeñísima pausa y volvemos con un invitado muy especial. 1:18 minutos, 12:18 en Canarias. Les había prometido un invitado muy especial y un asunto muy especial, además, que va mucho con este programa y con el espíritu que le adorna, incluso desde su nombre, con ánimo de lucro. Ya sabemos que el beneficio, la búsqueda de beneficio, ha sido lo que ha permitido el avance de la sociedad y que se resuelvan los problemas de las personas. Bueno, hoy nos acompaña, y yo le saludo ahora mismo agradeciéndole mucho que haya tenido a bien visitarnos en el estudio, a don Miguel Torres, Head of Iberia PIMCO Prime Real Estate y responsable de uno de los proyectos de los que yo más ganas tenía de hablar en este programa, que es Nuga Castellana. Don Miguel Torres, muy bienvenido a Con Ánimo de Lucro. Muchas gracias por la invitación. Oye, un placer teneros por aquí Con Ánimo de Lucro para hablar de un proyecto que es muy interesante y que además yo creo que es paradigmático en un momento en el que nos encontramos, un momento en el que el real estate, digamos que atraviesa un momento de luces y sombras. Por un lado, el real estate está a unos precios extraordinarios, tenemos una demanda enorme y tenemos unos problemas importantes de oferta. Por eso, que se generen espacios como el que habéis generado, a mí me parece un momento extraordinario y más para hablarlo en este programa, ¿no? Muchas gracias. Pues sí, hemos creado en Nuga Castellana un hito urbano para Madrid, algo que no existía hasta ahora en Madrid. Este es un núcleo urbano de usos mixtos que tiene oficinas, viviendas, zona de restauración, zona de ocio y de bienestar, y está en una ubicación privilegiada en el centro de Madrid, en la Castellana. Claro, podemos decir que es un ecosistema propio, ¿no? Por supuesto. Es toda una manzana entera que reúnen los usos que he descrito antes, y entonces nosotros lo definimos, como tú muy bien dices, un lugar donde vivir, crecer y disfrutar. Pero lo más importante también es que está pensado por y para todos los madrileños, porque el núcleo de la manzana, el patio de manzana, es quizás lo que es especial para muchos oyentes. Todos en Madrid conocemos muchos, o sea, sabemos que hay muchos patios de manzana, pero lo que es verlos y disfrutarlos, ninguno. Correcto. Entonces, aquí el núcleo de Nuga Castellana es el patio de manzana que hemos transformado. Le hemos dado unos estándares muy altos de sostenibilidad, de decoración. Se ha transformado en una zona de restauración y, lo más importante, se ha abierto al público. Se ha creado accesos por cada una de las 4 calles para el uso y disfrute de todos los madrileños. Correcto. ¿Cómo surge una idea de estas características? Porque, claro, estamos acostumbrados a un país, en España, y a un negocio, el inmobiliario, muy centrado en pues la construcción de grandes urbanizaciones, sobre todo últimamente, o en el cambio de uso también, han sido las últimas tendencias. Pero aquí sois innovadores, ¿no? En Nuga Castellana generáis otro tipo de concepto, porque ya no es que creáis viviendas u oficinas u espacios de restauración, no, creáis, digamos, un entorno en el que todas estas iniciativas convergen de la mano, ¿no? Efectivamente. Bueno, somos una compañía global, seguimos tendencias internacionales, y aquí vemos una oportunidad de hacer algo nuevo en Madrid y algo nuevo en España, que es crear este complejo de usos mixtos en una ubicación privilegiada en el centro de Madrid. Un lugar de convivencia donde poder vivir, crecer y disfrutar. Y los operadores, claro, porque vosotros, digamos, creáis el espacio, ¿no? Habéis tenido la iniciativa, decís, tenéis la visión e innováis con esto. Yo creo que debe ser de los pocos espacios que hay en España así, si no el único hasta ahora, ¿no? Yo es el único que conozco. Pero claro, decís, va a haber restauración. Tendrán que venir restaurantes a ponerse en los locales, ¿no? Va a haber oficinas y, evidentemente, luego espacio residencial, tiendas y demás, ¿no?
¿Cómo va la llegada de operadores? Porque tengo entendido que de momento en la zona de restauración de lo mejor de lo mejor. Por supuesto, la verdad que como bien dices, bueno, todo proyecto empresarial pues hay un punto de riesgo y en este caso, pues como dices, está yendo muy bien. O sea, transformamos el patio de manzana para crear una zona de restauración, luego había que traer a los operadores y contamos ya con muy buenas marcas operadores y los datos que nos están dando pues son muy positivos. ¿Podemos decir alguno de esos operadores? Por supuesto, tenemos por ejemplo Barro, que es una taberna madrileña contemporánea. Tenemos que tienen 2 grandes bares debajo de un lucernario. Tenemos a L'Italy, que es un sitio de comida italiana. Tenemos a Monster Sushi. Y luego, bueno, lo que es en el complejo de Nuga, pues también tenemos, por ejemplo, a sitios estrella Michelin como Hugo Chan o el Café de París, ¿no? Sí, No, más tradicionales. Hablas de Café de París de Hugo Chan como si fueran cualquier cosa, ¿no? Estrella Michelin, y hay que decir, Entrecot Café de París, que es un sitio, la verdad que mítico ya dentro de la capital, no solo en España, claro, están por todo el mundo y que, bueno, pues atrae a muchísima gente. Yo soy un usuario habitual del Entrecot Café de París. ¿Cuáles son los próximos retos que tenéis? ¿Cuáles son, más allá de, o sea, habéis creado la manzana, tenéis una respuesta extraordinaria, ¿no? Con unos operadores de este calibre, estas características. ¿Cuáles son los objetivos que os habéis marcado para 2026? Ya que está terminando 2025, tenéis el espacio creado, presentado, ya con unos operadores de primer nivel, unas calidades que se perciben cuando uno visita el sitio espectaculares. ¿Qué os habéis propuesto para el próximo año? Sí, por supuesto. Bueno, nosotros lo primero ha sido, como tú muy bien has dicho, es inaugurarlo. Luego, aparte de las intervenciones físicas, esto hay que gestionarlo como un conjunto. Tenemos un rol nuevo de una persona que es el gestor de la comunidad, que crea actividades y contenidos de interés de todos los usuarios, y digamos que ahora pues nuestro reto es no solamente hacerlo, sino operarlo y estabilizarlo. Creo que es muy importante destacar en qué consiste el patio de manzana, porque el patio de manzana tiene dos componentes. Tiene un callejón interior al aire libre, en forma de L, donde tienes a la izquierda y a la derecha zonas de restauración con terrazas, y luego tienes también un componente importante que es una parte interior con un lucernario muy grande, lo cual hace que el conjunto entero tenga mucha luz y mucha vegetación, ¿no? Con un diseño biofílico pues muy agradable para todos los usuarios. Para aquel que nos esté escuchando y quiera acercarse a conocerlo, o para que sean de Madrid, o para aquellos que vayan a venir a Madrid ahora en estas fechas y que digan, hombre, pues yo quiero ver cómo es eso, ¿no? Y quiero ver esas instalaciones y ese patio de manzana tan innovador. Recuérdanos cuál es la ubicación, dónde está. Por supuesto, en el Paseo de la Castellana, en el barrio de Chamartín, a la altura del número 200 al 208 del Paseo de la Castellana, y la manzana en concreto es esa ubicación. Félix Boix, del 4 al 8, Dr. Fleming, del 39 al 47 y Carlos Maurras. Esa es la manzana. Es bueno, un espectáculo de patio interior que en metros cuadrados, ¿de cuánto estamos hablando? El conjunto tiene 66.000 metros cuadrados. Wow. Y la verdad que estamos muy satisfechos con la recepción que está teniendo por el público, tanto gente de la zona como gente de un perímetro más amplio de Madrid. Y lo importante es que es parte de ello también el nombre Nuga. Es un núcleo que hay que ir a conocer porque es algo especial, es un hito, es algo novedoso y lo mejor es conocerlo y opinar. Barro, Monster Sushi, D'Italy, bueno, Hugo Chan, Café de París. Vais a convertiros en el hub gastronómico prácticamente de referencia, ¿no? Si uno quiere ir a un sitio donde encuentres buena comida, donde encuentres un espacio agradable, donde encuentres experiencia, ¿por qué no decirlo?, de lujo, lo tenemos ahí. Y además, entrando por una manzana o por la otra, ¿no? Porque las entradas han sido algo que habéis estudiado mucho para que todo el mundo pueda acceder allí, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, buscamos contribuir a Madrid. Madrid es una ciudad pues en crecimiento, que se está desplazando hacia el norte. Queremos integrarlo con el barrio, por eso los 4 accesos, y es un ejemplo de contribución del sector privado pues para mejorar un entorno, una zona y hacerlo más atractivo.
si me lo permites, me gustaría preguntarte como experto en real estate, por un poco sacarte un poco de nuga y preguntarte un poco por cómo ves la situación ahora mismo, ¿no? En España o en Madrid, en lo que tiene que ver con el desarrollo de proyectos inmobiliarios. Y te quiero preguntar porque creo que tenéis argumentos. Quiero decir, aquí en este programa hemos hablado del problema de la vivienda, del acceso a la vivienda. Sabes que es un problema recurrente, sobre todo en espacios que hablamos de economía, y solemos decir que si permitieran al mercado y a las promotoras inmobiliarias desarrollar su actividad con mayor libertad de lo que permite el sistema en España, hoy en día pues habría menos problemas, porque tendríamos a las promotoras dándose codazos para poder poner en marcha sus propios proyectos. Sin embargo, vosotros habéis cogido, creo, un toro por los cuernos, corrígeme si me equivoco, y habéis decidido innovar en este campo y hacerlo además pues con todas las de la ley, ¿no? Creando quizá una de las mejores zonas residenciales en la capital. Sí, efectivamente. Bueno, por un lado, existe... Vamos a ver, el mercado inmobiliario, los fundamentales son buenos, hay más demanda que oferta. El problema al que tú te refieres en el residencial es real. Hay una falta de oferta y lo que hace falta es construir más residencial. Y para construir más residencial hace falta dinero y para eso hace falta una estabilidad regulatoria. En este caso es verdad que hemos transformado una manzana que incluye 274 viviendas, donde estamos también adecuándolas a las tendencias actuales, ¿no? Eran unidades grandes, que ahora estamos transformando en unidades más pequeñas, estudios, 1 o 2 dormitorios, e incluso diversificando su uso, incorporando 60 unidades, por ejemplo, de media estancia, para que también puedan quedarse ahí gente que venga a Madrid temporalmente por 1 u 11 meses, modernizando el bloque de viviendas. Pues, ¿qué deciros? Agradeceros mucho, Miguel, que estéis con nosotros en el día de hoy. No tenemos tiempo para más. Toda la suerte del mundo y espero verte por allí. No sé si en Barro o en D'Italy o en el Entrecot Café de París un día y nos tomamos allí una cervecita y un buen entrecot. Hay que conocer el secreto mejor guardado de Madrid, nueva castellana. Desde luego que sí. Miguel Torres, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes nos quedamos sin tiempo. Les espero mañana a partir de las 12, ya lo saben, con ánimo de lucro.